Los temas más relevantes en Puebla, explicados por los expertos en el área. Acompáñanos en 30 minutos con Angélica Chevalier. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo a una entrevista más a través de Facebook Chevalier Ranova. Bueno, comentarle que hoy tenemos invitado de lujo, de verdad. Es un honor que nos haya concedido esta entrevista porque yo creo que todos los poblanos lo conocemos, es un referente precisamente en lo que a cultura se refiere. Y él es el arqueólogo Eduardo Merlo Juárez. Él se ha dedicado a la difusión de la cultura y el conocimiento de identidad mexicana. Tiene estudios también de arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Luego hizo su maestría en ciencias antropológicas y el doctorado en arquitectura y urbanismo. Se ha dedicado también, por supuesto, a la difusión de radio, de televisión y prensa escrita, así como a la edición de prensa de algunos libros también que él ha hecho. Y bueno, pues le damos la bienvenida. Muchas gracias, arqueólogo, por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias y bienvenido. Gracias a ustedes, con mucho gusto. Aquí estoy para platicar, pues, sobre lo que ustedes gusten. Arqueólogo Eduardo Merlo, pues esta entrevista va un poquito más encauzada para que nos platique cómo Eduardo Merlo, el ser humano, la persona, cómo empieza a interesarse por la historia, por la arqueología, cómo son los inicios de Eduardo Merlo Juárez. Yo creo que primero mi interés por la historia de México, por la historia universal. Desde muy chico, mi papá, bueno, pues tenía una buena cantidad de libros y entre ellos muchos de historia, y a él le gustaba la historia y era muy afecto a llevarme, y digo a llevarme porque yo soy parte de una familia de 9 hermanos, o sea que éramos una pipiolera para todo. Yo soy el mayor y a mis hermanos no muy les gustó que mi papá nos llevara a los museos, a los edificios históricos, a los sitios arqueológicos. A mí sí, así me gustó mucho y me fui interesando por la historia porque él tenía un método muy efectivo. Empezaba a platicarme, por ejemplo, de la vida de don Miguel Hidalgo y ya estaba yo interesado. Y luego y le decía, ¿y qué más? Ah, espérame. Y sacaba un libro y decía, aquí está lo demás. Y entonces yo lo tenía que leer porque ya estaba interesado. Y cuando me di cuenta, pues ya estaba yo metido en la historia. En la arqueología no tanto, lo tengo que reconocer. Ese fue un hallazgo para mí, por una razón. Yo quería estudiar historia, estudié porque hubo influencia de mi familia, no de mi papá, pero de mis tíos, sus hermanos. Muchos de ellos fueron maestros. Entonces dijeron, pues, que él sea maestro. Y cuando me di cuenta, estaba inscrito en la Escuela Nacional de Maestros en México. Nos fuimos a México a la normal, a la mera. Y ahí estudié la carrera magisterial, me recibí, y bueno. Y entonces, pues yo no me quedé allí. Me entró el interés de la historia y yo dije, pues yo quiero estudiar historia. Y de pronto, leyendo un periódico, veo una convocatoria que decía Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y yo dije, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Y allí estaban las bases y los papeles que había que llevar, pues yo tenía todos los papeles necesarios. Llevaba, eso sí lo digo con mucho orgullo, mis papeles de prepa del Instituto García de Cisneros de Cholula. Que allá se les hacía la cama de Cholula, pues sí, de Cholula, y con mucha honra lo digo. Entonces me inscribí y había que pasar no me acuerdo si eran 3 o 4 exámenes durísimos, uno psicológico y los demás era de historia, de historia universal y de historia de México, que eso sí, para mí fue regalado porque me gustaba. Entonces, pues me la sabía. Y entré, y para esto quiero decir que en el Instituto García de Cisneros, mi maestro de historia
es un querido el convento de San Gabriel y que es uno de los grandes historiadores franciscanos, un hombre que fue mucho tiempo el encargado, el director del Colegio de Estudios Franciscanos de Washington, que es uno de los institutos más importantes. Él, cuando empezaba, era un jovencito, nos daba clases de historia y lo hacía tan ameno que a mí me encantó hasta la fecha cuando nos vemos muy seguido. Cuando lo veo le digo, tú tienes la culpa de todo esto, y él se ríe porque sí sabe que con él fue que le tomé más interés. Pues presenté los exámenes de la Escuela Nacional de Antropología, que insisto que eran muy duros, había muchísimos aspirantes, la escuela estaba en el Museo Nacional de Antropología, en la parte alta del Museo de Antropología, y pues no podía admitir muchos, era una escuela pequeñita, o era una escuela gigantesca, pero entonces era muy pequeñita. Y yo lo recuerdo muy bien. Cuando hicimos el examen, yo creo que éramos fácil unos 300 y la escuela solo admitía 100. Entonces, pues ya afortunadamente quedé entre los que habían pasado la prueba y muy contento con todos los papeles que exigían. Fui a la secretaría de la escuela y ya, entonces presenté mis papeles, la secretaria me dijo, sí, está muy bien, llenas todos los requisitos, aquí están todos los papeles, muy bien. Y me dice, bueno, pues mira, las clases van a empezar el 2 de febrero de tal. Por cierto, de eso hace 50 años, o sea que ya ha llovido y varias tormentas. Pues bueno, entonces ella me preguntó por curiosidad, ¿y qué carrera quiere seguir? Y yo le digo, pues historia. Y se queda muy seria y me dice, oye, pero fíjate que aquí no se da historia. ¿Cómo que no se da historia? No, no se da historia, pero no se llama Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sí, pero no se da historia. Hay un convenio con la UNAM y la UNAM se lleva la historia y nosotros nos quedamos con la antropología. Y yo le dije, bueno, pues yo ya me inscribí, ya estoy inscrito, ¿ahora qué hago? Porque además el examen de admisión ya había pasado en la UNAM, ya había pasado en todos lados, eran más o menos al mismo tiempo. Y yo digo, pues ¿ahora qué hago? Y me dijo, pues te aconsejo que le sigas y ya después se puede buscar un convenio con la UNAM para que te pase. Y entré a estudiar antropología y no me arrepiento. Fue para mí el gran hallazgo, porque de antropología no sabía absolutamente nada y desde las primeras clases fue una maravilla, verdaderamente una maravilla. Y claro, la antropología lleva varias disciplinas, la arqueología, la lingüística, la antropología física, la etnohistoria, la antropología social. Y pues cuando avanzamos en la carrera, sí se tuvo que escoger cuál, y yo tenía un dilema, porque entonces me gustaron todas. Yo decía, lingüística, me encanta, me fascina lingüística, y antropología física, pues estudiar los huesos, los entierros, etcétera, etcétera, y también me gustan los códices y todo, y no sabía yo cuál. Entonces le dije a un querido maestro, a un ilustre maestro de la escuela, un gran arqueólogo, yo le pregunté, ¿cuál? Y me dijo, pues te gustan todas, te recomiendo que estudies arqueología, porque la arqueología envuelve a todas las demás. Y estudié arqueología y me encantó, porque además hay que decir que después del primer año de la escuela, los que entramos éramos ya alrededor de 25 o por ahí así, porque era tan exigente la escuela que pues muchos desertaban. Entonces, pero a mí me encantó, siempre me encantó. Tuve el gusto, eso es una gran satisfacción, de ser parte de una generación que los arqueólogos, los antropólogos, el ambiente, el medio ambiente de la antropología de México, reconoce que es la generación más brillante
que ha tenido la Escuela de Antropología, no porque haya estado yo, sino por los que eran mis compañeros. La más brillante, es decir, la mayoría de los que integramos esto, los que salimos, que no fuimos tantos. ¿Recuerda algunos nombres? Sí, Linda Manzanilla Schaffer, que es una distinguidísima arqueóloga, fue directora de la National History de los Estados Unidos, fue directiva de National Geographic, ha hecho excavaciones en el Medio Oriente, en Turquía, en Italia, es una eminencia ella, así que lo puedo decir con mucho gusto. Antonio Benavides Castillo, que es un gran arqueólogo en Campeche, que es de la zona maya. Puedo decir de Juan Manuel Sandoval, antropólogo social, que es un gran estudioso y muy importante en las cuestiones de atención a los migrantes, los problemas de la migración México-Estados Unidos. Compañeros lingüistas, Catalina Rodríguez Lascano, por ejemplo. En fin, son gente, Manuel Gándara, mi compañero del alma, arqueólogo, que ahora se dedica mucho a la, digamos, ciencia de la museología, y es uno de los grandes expertos mundiales en esta rama. A la UAP ha venido muchas veces invitado a dar cursos, a dar pláticas, en fin, que yo me congratulo de haber estado con ellos, de haber estudiado con ellos en una carrera tan exigente como la nuestra y haber logrado salir avante. Salimos todos al mismo tiempo. Luego cada uno les siguió los estudios de maestría y los de licenciatura, o sea que no nos atoramos como a veces sucede, que dice uno, no, pues lo voy a dejar para más. No, fue de corridito. Y bueno, pues era una época increíble. Y aquí sí yo hago un paréntesis para decir que le doy gracias a la vida, a la suerte, a las divinidades, a todos, por haber vivido en la época que me tocó vivir. Porque cuando yo era niño, cuando yo estaba en edad de ir a lo que antes le llamamos el kinder, las maestras del kinder, las educadoras, andaban tocando de casa en casa para que las mamás inscribieran a sus niños. Ándele, señora, por favor, mire que le va a servir para la primaria, quién sabe qué. Ahora creo que hasta se apuñalan por un lugar en la escuela. A mí no, a mí me tocó que fueran a rogar para que, y todavía las mamás se hacían del rogar, no, está muy chiquito mi hijo, no sé qué. No, mi mamá no, luego dijo, allá va, allá lo llevo. O sea que me tocó de maravilla. Y cuando la primaria, pues a mí me tocó la suerte de que se abrió una escuela cuando yo entré primero. Entonces yo inauguré la escuela, bueno, con todos mis compañeros. Me tocó una escuela nuevecita con maestros nuevecitos, porque eran muy jóvenes todos, y no hubo necesidad de andarse peleando por la inscripción, porque como era nueva la escuela, andaban buscando muchachos para que se inscribieran. Y claro, en el García de Cisneros, pues de Cholula, pues se podía inscribir, porque es una escuela de paga. Entonces, siempre me tocó buena suerte. Y cuando todavía no salíamos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cuando estábamos estudiantes, aunque ya avanzados, rapidito el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos cooptó, nos llamó y nos empezó a dar trabajo, de tal manera que empezamos a trabajar antes de que nos recibiéramos, y todos muy bien. Pues el instituto era muy pequeño, estaba en expansión, necesitaba profesionales, y pues estamos en un país que afortunadamente es uno de los más ricos en antropología, en arqueología, en historia del mundo. Y nos damos cuenta de que en México tenemos una cantidad, por ejemplo, de sitios arqueológicos que sería imposible abarcarlos todos, atenderlos todos. Y bueno, pues los que salíamos de la escuela éramos muy pocos, así que teníamos a nuestra disposición
pues muchísimos sitios arqueológicos, todo estaba abierto para nosotros. Y el instituto rapidito, nada de que, a ver, te voy a recomendar. No, no, no. Simplemente porque éramos una generación que era bien apreciada por los maestros, entonces rapidito todos quedamos con trabajo en el instituto. Algunos que no lo quisieron, inmediatamente entraron a la UNAM, que abrió su Instituto de Investigaciones Antropológicas. Así que entre la UNAM y el Instituto de Antropología quedamos ubicados todos. Yo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero de inmediato, y pues anduve por allí, por acá, aprendiendo de todo en sitios arqueológicos de Yucatán, de Morelos, de Michoacán, de todos lados, hasta que finalmente vino el terremoto de 1973, que dañó muchísimo Puebla, Morelos, Guerrero. Fue terrible terremoto. Y entonces a mí me llamó el doctor Guillermo Bonfil Batalla, que era el director del instituto, un famoso antropólogo, y me dijo: Eduardo, te vas para Puebla, porque tú eres, ya le sabes allá, es tu tierra, pues vamos, te vas por allá. Yo le dije: no, yo quiero estar yo donde estoy bien, estoy aprendiendo mucho. No, te vas a Puebla. Mira, lo que quiero es que nos ayudes a hacer un inventario de daños de los monumentos coloniales, porque a mí siempre me interesó mucho el aspecto de la historia colonial. Y me dijo: pues tú le sabes a esto, ayúdanos en eso, y cuando terminemos, que serán unos 3 o 4 meses, te regresas a donde quieras. Bueno, pues me vine y todavía no terminan esos 3 o 4 meses. Ya sé que usted acá, arqueólogo. Me volvieron décadas y me quedé acá, y no me arrepiento de haberme quedado, porque pues me llevó a aprender lo que no sabía, aprender. Claro, una cosa es vivir en un lugar y otra cosa es saber de ese lugar. Y yo de Puebla, lo reconozco, no sabía más que unas cuantas cosas, pero muy poquitas. Entonces, pues cuando me vine acá, fue como comenzar, como estudiar, como buscar. Yo me acuerdo de un ilustre investigador, muy ilustre entonces, poblano, que no voy a decir su nombre por obvias razones, y yo le pregunté, una vez que lo vi en México: oiga, fíjese que yo me voy a ir a trabajar a Puebla, me gustaría que me diera la recomendación de alguna bibliografía para aprender. Y pues como buen poblano me dijo: no hay nada, no se tiene ningún conocimiento, todo está apenas empezando, quién sabe qué. Y bueno, ni modo, dije yo, pues gracias, y se acabó. Pero en cuanto vine acá me di cuenta de que no era cierto, de que sí había cualquier cantidad de información, pero aprendí las leyendas de las calles, sus nombres antiguos, la historia de las iglesias, el arte que tienen las iglesias, no solo de la ciudad, sino de los pueblos, de las otras ciudades del estado. Y para entonces... Perdón que lo interrumpa, de todos estos aprendizajes que usted me está refiriendo, ¿cuál pudiéramos decir que es el que más le ha impactado o el que más le ha marcado en su vida como tal? El conocimiento de los pueblos indígenas actuales, de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus leyendas, de su lengua, bueno, las lenguas que se hablan en el estado. Tenemos la fortuna de tener en el estado varios grupos étnicos importantísimos, bueno, los nahuas, que son la mayoría, pero junto a ellos totonacos, huastecos, mixtecos, mazatecos, popolocas, otomís. Cada uno de ellos es una riqueza impresionante. Yo nunca había tratado, pero de otra forma, de otra manera. Nunca me había interesado por lo que estoy hablando, y aprendí, los conocí. Yo me acuerdo muy bien, un gran maestro, un gran investigador, yo creo que de los mejores historiadores de la historia antigua de México, el doctor Paul Kirchhoff, que yo fui su achichincle un tiempo, su asistente. Un día regresamos de una pequeña excavación que habíamos hecho en
en el Estado de México, y le platicamos. Profesor, fíjese que fuimos a trabajar a tal pueblo y encontramos un entierro y hicimos quién sabe qué, y él muy serio nos dice, ¿y quiénes eran sus peones? Pues teníamos allí 3 maestros y 4 peones y no sé qué, y les preguntaron si saben hablar alguna lengua indígena. Pues no. Y les preguntaron qué hacen en sus fiestas. Pues no. Y le preguntaron si tienen alguna leyenda, tienen alguna cosa que llame la atención. Pues no. Entonces se volteó muy serio y nos dijo, pues ustedes no son buenos antropólogos. ¿Qué les importa estar metiéndose en la vida de los que vivieron hace 500 años si no saben cómo viven sus descendientes? Y eso nos quedó muy marcado a todos los que nos dijo, y tenía razón. Pues yo me interesé muchísimo en los grupos indígenas, en conocerlos, pues no aprender su idioma porque no aprendí todos los idiomas que yo hubiera querido aprender, pero pues he intentado meterme en ellos y aprende una cantidad de cosas, muchísimas cosas. Yo creo que más de lo que uno ha aportado a los demás, si es que algo así, es lo que hemos recibido, no solo yo, sino mis compañeros, todos que andamos en este berenjenal. Y toda esta cultura que le ha tocado vivir, porque no solamente conocerla a través de libros, a través de la historia, alguna de ellas que nos pudiera platicar una anécdota que usted haya participado con ellos. Bueno, he participado muchísimo, por ejemplo, en las ceremonias para darle culto a las montañas, a los cerros. Muchos hablan del Popo y del Ixtac, pero yo en esos es muy poquito lo que me he metido. Realmente en otras montañas, en el Citlaltépetl, en el culto a la serranía de El Tenso, que tiene una cantidad de historias y leyendas impresionante, y situaciones que a las que uno se enfrenta. Pongo un ejemplo. Me tocó excavar la zona arqueológica de Tepeji el Viejo, en el municipio de Tepeji de Rodríguez, y claro, yo no conocía este sitio arqueológico, pero me habló Elina y me dijo que había presupuesto y que si lo quería utilizar, y les dije que sí. Y fui la primera vez a conocer la zona arqueológica, que está muy lejos de la cabecera municipal. Pues era una vereda terrible, vereda por llamarle de alguna manera, pero finalmente di con el sitio, que no tenían, estaba sin excavar, nunca se había explorado ni nada. Y cuando yo llegué, bueno, con una persona de allí que sabía del sitio, entramos, caminamos entre las ruinas, que sí eran verdaderamente ruinas, todo estaba derrumbado, todo estaba tremendo, y de pronto oigo el balido pues de un borreguito, el ve, y yo le digo, aquí hay ganado, y me dice, sí, pues todos tenemos chivos y tenemos borregos, pero aquí en la zona arqueológica, y me dice, no, aquí no, porque pues no hay buena hierba para que ellos coman. Yo le digo, pues se oye muy cerca el balido del animal, vamos a buscar, y buscamos, cuando vimos caminando, porque es muy grande el sitio, y de pronto nos vamos acercando y se oye más fuerte y más fuerte, y finalmente encontramos. Alguien había intentado, o quizá lo haya hecho, saquear una parte de la zona arqueológica, y rompió el piso de una vieja habitación de lo que era un palacio, rompió el piso seguramente para buscar tesoros. Quizá encontró una tumba porque se veía por ahí restos de la construcción de la tumba, pero ahí estaba un borreguito tiernito, amarrado de unas matas, y junto a él un papel extendido, un papel de China, y allí había tamales que ya estaban secos, cigarros, una botella de tequila, cabello humano envuelto en papel de China,
y todo muy bien acomodado, ya muy lleno de polvo y todo, pero muy bien acomodado. Y entonces yo digo, pues, ¿qué es esto? Entonces el señor que iba conmigo se queda muy callado y le digo, ¿pero qué es esto? Y me dijo, pues ya ve usted cómo es la gente. Y yo digo, ¿pero qué es? Pues es una ofrenda. Pues sí, evidentemente es una ofrenda, pero ¿por qué? Y me dice, pues es una ofrenda al malo. ¿Al malo? Sí, al que no se puede decir su nombre. Ah, caramba, digo yo, pues sí, pues luego lo pensé, al diablo, pues ni hablar. Entonces, pues desamarré al pobre borreguito y le digo, pues vamos a echarle tierra a la ofrenda porque se va a acabar de destruir y ya después la voy a registrar. Y ya, le dije, pues él tenía borreguito, le dije, pues te encargo este borreguito. Yo no soy el que se lo dedicaron, pero a ver qué podemos hacer con él. Y ahí lo tuvo. Pero bueno, ese fue el inicio de algo muy interesante. Empezamos el proyecto, bueno, ya se hizo una realidad, me dieron el dinero y yo fui a Tepeji, a la cabecera, a contratar peones, a contratar personal que me quisieran ayudar. Y entonces, pues llegaba yo y me encontraba a los campesinos en la calle y les decía, oye, ¿no quieres trabajar? Fíjate que vamos a hacer una cosa allí en el castillo de Moctezuma, como se decía. Y me decían, no, ya tengo trabajo, gracias. Y a muchísimos les dije y nadie aceptó trabajar conmigo. Yo dije, pues ahora, ¿qué pasó? Nadie quiere trabajar, todos tienen buen trabajo. Y para esto quiero decir, pues estamos hablando de hace muchísimos años, el salario mínimo en la región de Tepeji era de 8 pesos, de 8 pesos. Y a mí me habían autorizado, porque bueno, eso tenía que ser el salario mínimo forzoso, era de 18 pesos. Entonces no querían, era más del doble de lo que ellos ganaban y nadie quería. Y bueno, pues me desesperé. Yo dije, pues me llevo a mis amigos peones en Cholula y les hicimos campamento y nos fuimos. Pero siempre que tomábamos esa vereda, alguien ponía una piedrota, pero cuando digo piedrota, digo piedrota, una piedrota como de 1 metro en la vereda que era muy angosta. Y encima de la piedrota, unas piedritas y una cruz con varitas amarradas. Y yo decía, pero qué ganas de estar molestando. Como llevaba peones, nos bajábamos, le hacíamos palanca a la piedra y le echábamos a la barranca. Pero a la semana siguiente, porque nos quedábamos toda la semana ahí, otra vez la piedra, y otra vez la piedra, y otra vez la piedra, y dije, ya estuvo bueno, ¿no? Se les está pasando. Finalmente, uno de tantos lunes, muy temprano que llegaba yo allí, cuando iba a tomar la vereda, estaba el señor cura en la puerta de la iglesia y me hace señas, me paro y me dice que vaya con él y voy y me dice, ¿usted es el arqueólogo que está trabajando allá en el castillo de Moctezuma? Yo le digo, sí, no me ha venido a saludar. Digo, pues sí, no había yo ido a saludarlo, fui a saludar al presidente municipal, pero a él no. Y entonces me dice, a ver, le quiero hacer una pregunta. Como que le ponen obstáculos en el camino, ¿verdad? Yo dije, ay, malvado, este es el que los manda a poner seguramente. Pero no era él. Y me dice, y le ponen una crucecita arriba con piedra. Sí, mire usted, le voy a decir una cosa. La gente dice que en el castillo de Moctezuma vive el diablo, que es la casa del diablo. Y allí la gente que le quiere pedir cosas va y le deja ofrendas. Y usted cada semana entra y sale y no le pasa nada. Quiere decir, a ojos de estos, que usted tiene pacto con el diablo. Y le ponen esa piedra porque el día menos pensado lo van a venadear. Arqueólogo, qué interesante, perdón que lo interrumpa, qué interesante esta historia que de alguna manera usted nos está platicando y que es una vivencia, ¿no? Eso es lo más importante porque de ahí viene lo real. Pero mire, vamos a cortar ahorita esta transmisión. Este es el primer programa que estamos transmitiendo
con el arqueólogo Eduardo Merlo. Pero no se pierda porque va a haber una continuación. Ahorita cortamos esta transmisión que va a continuar la siguiente semana, el siguiente programa. No se vaya, no cortamos con el arqueólogo Eduardo, ahí sí nos espera tantito, y seguiremos platicando precisamente con el arqueólogo que también queremos que nos platique, porque sabemos que trabajó 50 años en el INAH. Se da esta ruptura cuando decide él salirse y también descubrió una nueva zona arqueológica, la de Cacastla. Entonces, en el siguiente programa platicaremos de esto. Muchas gracias, arqueólogo. Permítanos un segundo. Gracias a ustedes, gracias sí. por acompañarnos. 30 minutos con Angélica Chevalier concluye por hoy. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Sígueme en Twitter, @AngieCheva.